Javier, i ara una pregunta que no sé si tindrà una resposta exacta, però segurament que en sabràs guiar molt bé. Hi ha una edat o un moment concret de la vida que potser per als condicionants i pel moment és més fàcil sortir de l'armari? No ho sé, potser abans d'entrar en el món laboral o potser abans de canviar, no ho sé, de l'institut a la universitat, o no sé si hi ha algun moment que potser sigui més fàcil doncs, poder obrir-te i mostrar-te. Suposo que cada cas és diferent, però no sé si hi ha algun moment que és especialment més bo. Bueno, pensar que las generaciones antiguas vivieron con Franco, entonces no salieron muy tarde del Ja. armario. Incluso muchos, sus padres marcharon, murieron y sus padres nunca se enteraron, nunca hablaron del tema. Ellos, a nivel personal, hay una herida ahí, Clar. porque no fue reconocida su sexualidad, su orientación sexoafectiva. Con respecto a la gente actual, por eso lo que decía, somos blancos europeos con privilegio, no nos olvidemos de esto. Y en este momento, quizás un adolescente, cuando su autoerótica ya pasa a mirar al entorno y la erótica ya está en los otros, ahí se empieza a dar cuenta de su atracción a las personas de su género. Principalmente lo que hacemos es quizás contarlo a una figura femenina. ¿Por qué? Porque hay mayor sensibilidad. Por eso lo contamos a una amiga, a una prima, a una mujer, a una chica. Desde ahí nos sentimos más seguros. Y luego, a medida que vamos trabajando esta homofobia interiorizada, porque nos dijeron que no podía ser, es donde nos vamos abriendo en el mundo laboral, hasta llegar un momento que si tenemos que salir a buscar pisos en los tiempos que estamos, que no podemos vivir solo, cuando te dicen, bueno, pásame la nómina, ¿con quién vas a vivir? No, con un amigo. O con mi pareja, venga, pásame la nómina de tu pareja. La pareja es un chico igual que yo. Clar. Sí, entonces ahí también hay un tema. Cuando yo no he salido del armario en todos los contextos, es porque hay una cierta incomodidad que también va a influir en mi sexualidad. ¿Cómo yo fluyo en mi sexualidad? Que está aquí se abre también un tema porque tiene que ver con los roles,